Okay, are we ready to hear the word of the Lord this morning? Muy bien, estamos listos para escuchar la palabra de Dios esta mañana. If you've never been to Iglesia de la Costa before, Si usted nunca ha venido a Iglesia de la Costa antes, you're like, okay, we've been an hour and he's just starting to preach. y usted dice, bueno, ya pasó una hora y hasta ahora van a predicar. All right, you'll be home for dinner, no No problem. se preocupe, para la cena van a poder regresar a casa. All right. So, well, good morning. Buenos días. As Don said, can you believe we are in December? ¿Usted puede creer que estamos en diciembre ya? And this morning, I want to share a message Esta mañana quisiera compartir un mensaje about Christmas. de la Navidad, This time that we este celebrate tiempo que celebramos the birth of Jesus el Christ nacimiento de and what it Jesucristo means for us. y lo que significa para nosotros. And we are going to be in the Gospels of Matthew and John this morning, Estaremos en los evangelios de Mateo y Juan, in chapter 1 of both. en el capítulo 1 de ambos. So we're going to begin reading this morning, Matthew chapter 1, Entonces comentaremos en esta mañana en lo que es el libro de Mateo capítulo 1 and we're going to read verses 18 through 23. y vamos a leer de los versos 18 al 23. Okay? And it says this: Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child by the Holy Spirit. And then Joseph, her husband, being a just man, not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take you Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophets, saying, Behold, the virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God with us. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amen. Amén. All right, now we probably know the story well. Y entonces probablemente conocemos muy bien esta historia. The angel tells Mary, you'll be pregnant. Entonces el ángel le dice a María: llegarás a estar embarazada. But this child is not the son of your fiancé Joseph. Pero este hijo no es hijo de tu prometido José, They've not been together. porque ustedes no han estado juntos. This is by the Holy Spirit. Esto es a través del Espíritu Santo. But Joseph was thinking, well, she must have another man. Pero José tal vez estaba pensando, bueno, tal vez ella tiene otro hombre. He was going to leave her quietly. Y entonces él estaba pensando dejarla en secreto. But the angel comes to him in a dream. Pero entonces el ángel viene a José en un sueño It says, you need to marry her, Joseph. y le dice: no, debes de casarte, José. She's going to have a son, Ella tendrá un hijo, but he was conceived by the Holy Spirit. pero él fue concebido a través del Espíritu Santo. And you'll name him Y Jesus, se le llamará Jesús, because he will save his people from the Romans. porque él salvará a los hijos de los romanos. Is that what it ¿Qué says? es eso lo que dice? He will save his people from the Romans? ¿Que él salvará a su gente de los romanos? No, it says he will save his people from their sins. Que salvará a su pueblo de sus pecados. The angel also says, Y entonces el ángel también dijo:
This child fulfills the prophecy of Isaiah Este niño va a cumplir la profecía de Isaías, that a virgin will have a son, de que la Virgen tendrá un hijo and they will call him Emmanuel, y que le llamarán Emmanuel, which means God with que us. significa Dios con nosotros. And that's the title of my message this morning. Y ese es el título de mi mensaje en esta mañana. Emmanuel, Emmanuel, God with Dios us. con nosotros. But to understand the beauty of this truth, Pero para entender la belleza de esta verdad, we need to remember how this world began. tenemos que recordar cómo comenzó este mundo. The first verse El primer verso of the first el chapter primer capítulo of the first book of the del Bible primer libro de la Biblia tells us that God created the heavens and the earth, dice que Dios creó los cielos y la tierra. and we learned that He created Adam and Eve, Y sabemos que Él creó a Adán y Eva and He had perfect communion with y them. que Él tenía una comunión perfecta con ellos. It even says He walked with them in the garden, Aún dice que Él caminaba con ellos en el jardín, because that is what our Father desired. porque este es el deseo del Padre. He created them to be with Him, Él les creó para que ellos estuvieran con Él, to have perfect communion, para tener una comunión perfecta an intimate connection with Him. y una comunión que sería una conexión íntima. However, when they sinned against Him, Aún cuando ellos pecaron en contra de Él, when they fell, cuando ellos cayeron, they were cast out of the garden, ellos fueron echados fuera del jardín. and their perfect communion with God was Y esa broken. comunión perfecta con Dios se rompió. They were cursed with a sinful nature, Entonces ellos recibieron la maldición de una naturaleza pecaminosa. and every human being born since then Y todo ser humano que nació después de ellos has inherited this sinful nature, ha heredado una naturaleza pecaminosa, including all of us. incluyendo a ustedes y a nosotros. Now, after this happened, Mientras esto pasó, everything changed. entonces todo cambió. In the Old Testament, En el Viejo Testamento, God appeared to specific individuals. Dios se aparece a personas específicas. He revealed Himself at different times Se revela a ellos diferentes veces, and in different de ways. diferentes maneras. Two examples are Moses and Por Elijah. ejemplo, dos ejemplos son Moisés y Elías. And we know that He had a relationship with many of His people. Y él sabe que tenía una relación con muchos de su pueblo. But they were separated from the glory of His presence. Pero ellos estaban separados de la gloria de su presencia. He even put His Spirit on specific individuals Y él aún puso su espíritu en gente específica for specific tasks. para que tuvieran una tarea específica. But it was temporary. Pero era algo temporal. We know God was with His people in the desert. Nosotros sabemos que Dios estaba con su gente en el desierto. He guided them Él les guió as a cloud by day en el día como una nube to protect them from the sun, para protegerlos del sol, and as a column of fire by night y en las noches una columna de fuego to provide warmth para darles calor and light y luz for their journeys. para ese viaje que ellos llevaban. But primarily, Pero primordialmente, the presence of God in the Old la Testament presencia de Dios en el Antiguo Testamento was inside of the tabernacle era dentro del tabernáculo and later the temple. y luego en el templo. God established a system of sacrifices Dios estableció un sistema de sacrificios so that their sins could be covered temporarily. para que sus pecados fueran cubiertos temporalmente. And in that way, Y de esa manera they could maintain their communion with God. podían mantener comunión con Dios. So this was far from the communion that Adam and Eve had with God Pero esto estaba muy lejos de la comunión que Adán y Eva tenían con Dios before the fall. antes de la caída. But again, Pero de nuevo,
It was always the passion in the heart of our Father pero siempre había una pasión en el corazón de nuestro Padre for His people to live in His por presence, su gente para que vivieran en su presencia, to walk with Him in intimate relationship. para caminar con Él en una relación de intimidad. In fact, De hecho, in the Word of God, en la palabra de Dios there is much more written about the desire of God to be with His people hay mucho más escrito del deseo de Dios de estar con su gente than the desire of His people to be with Him. de que el deseo de su gente de estar con Él. He desires to be intimately connected, Él anhela, Él desea estar conectado íntimamente, close to us. cerca de nosotros. And so it has always been His passion Siempre ha estado esta pasión. to restore the intimacy Esa pasión siempre ha sido querer restaurar esa intimidad that was lost in the garden. que fue perdida en el jardín. Are you with me, church? ¿Están aquí ustedes? Are you following me, church? ¿Están siguiéndonos, iglesia? How many of you know there's great news coming? ¿Quiénes de ustedes saben que vienen buenas noticias? There's great news coming. Buenas noticias maravillosas vienen. Amen. Amén. Now, to be clear, Ahora, para ser muy claro, our God is omnipresent, nuestro Dios es omnipresente. meaning that He is everywhere, always. Significa que Él está en todo lugar siempre. I'm not talking about that this morning. No estoy hablando de eso específicamente esta mañana. I'm talking about the way that people experience His presence Quiero hablar de la manera en que la gente experimenta su presencia in their en lives sus vidas through their a relationship través de su relación with God. con Dios. So things were very different after the fall. Entonces, después de la caída, las cosas eran muy diferentes. And in the Old Testament, Y en el Antiguo Testamento, but our Father had a glorious plan pero nuestro Padre tenía un plan glorioso, of salvation un plan de salvación and reconciliation y reconciliación, and restoration. restauración. And he revealed His plan in different ways Y Él reveló su plan de diferentes maneras and through different people, y a través de diferentes personas, especially through the prophets in the Old Testament. especialmente a través de los profetas en el Antiguo Testamento. And so there are two glorious truths Así que hay dos verdades gloriosas of that plan de ese plan that I want to share with you this morning. quiero compartir con ustedes en esta mañana. First, Primero que todo, our Father promised to send a Messiah, nuestro Padre prometió enviar un a Mesías, Savior, un Salvador into our world. a nuestro mundo. In the story we read earlier Y en la historia que leímos temprano, was the announcement to Mary and Joseph era un anuncio a María y José that she would give birth to this Messiah de que ella daría a luz a este Mesías and that He would be named y Jesus que él sería llamado Jesús because He would be the Savior, porque él sería el Salvador, and also that He was the Son of God, que él era el Hijo de the Dios, seed of God, la semilla de Dios, born of a woman, nacido de una mujer, fully God completamente and Dios fully y man. completamente hombre. And to understand the significance of this promise, Para entender el significado de esta promesa, let's go to the Gospel of John, chapter 1. vamos a ir al capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Okay? John, chapter 1, Vamos al capítulo 1 del Evangelio según San Juan. and we're going to read first verses 1 through 4. Y vamos a leer primero los versículos del 1 al 4. And it says this: In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. In Him was life, and the life was the light of men.
Dice así en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 1 al 4, en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra estaba en el principio con Dios, por ella fueron hechas todas las cosas, sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho, en ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Amen. Amén. John tells us that this word Entonces, Juan nos dice a nosotros que esta palabra was with God in the beginning estaba en el principio con Dios, when all things were created, cuando todas las cosas estaban siendo creadas, and this word was God. y que esta palabra era Dios, And he created all things, que Él creó todas las cosas, and in him was life, y que en Él estaba la vida, the eternal life of la God, vida eterna de Dios and the light of men, y la luz de la or humanidad, the revelation to y men la revelación a los hombres of the eternal life of God. de esa vida eterna de Dios. So this word Entonces, este verbo o esta palabra existed in eternity past. existió desde la eternidad. He was not created. Él no fue creado. He was the Él creator. es el creador. So who is this word? Entonces, ¿quién es este verbo o esta palabra? Let's read verse 14. Vamos a leer el verso 14. It says, "And the Word became flesh and dwelt among us. And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth." Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Amen. Amén. This same child, Este mismo niño, the son of Mary, el hijo de María, Jesus, Jesús, is the Word, es la the palabra, unique Son of el God, único hijo de Dios, the eternal God made flesh el Dios eterno hecho carne, that came to earth que vino a la tierra and lived with y us. vivió con nosotros. Jesus is Emmanuel, Jesús es Emmanuel, God with us. Dios con nosotros. This is a glorious truth Esto es una verdad gloriosa that we celebrate this time of year. que celebramos este tiempo del año. For God so loved the world Porque Dios amó tanto al mundo that he gave his unique Son. que dio a su único hijo. Colossians 2 says Dice en Colosenses 2 that in Christ que en Cristo all the fullness of God toda la llenura de Dios, lives in a body. esa plenitud In a está person. en una persona. Jesus, Jesús, God the Son, Dios el has Hijo, come to us, que ha venido a to our nosotros, world, a nuestro mundo, full of grace and truth, lleno de gracia y verdad, to seek and to save the lost, para buscar a los perdidos y salvarlos, to teach us the truth, para enseñarnos la verdad, to bring forgiveness para traer and perdón y salvation salvación and new y life, vida nueva, to make a way for us para hacer un camino para nosotros, to be made righteous para que podamos ser justos and reconciled to the y Father, reconciliados con el Padre, and to restore the intimacy para poder restaurar esa that intimidad was lost in the que garden. fue perdida en el jardín. And he did it all in love. Y Él hizo todo en amor. Ahora sí, Emmanuel, Emmanuel, God with us. Dios con nosotros. He came to our world. Él vino a nuestro mundo. He proclaimed the good news Él proclamó las buenas of noticias great joy de gran gozo for all people. para la gente. He taught the truth. Él habló la verdad. He healed the sick. Él sanó a los He enfermos. raised the dead. Él levantó a los He muertos. set people free from Él demons. libertó a las personas de He demonios. fed the hungry. Él alimentó a los He hambrientos. blessed the women and children. Él bendijo a los niños y a las mujeres. He touched the leper. Él sanó al leproso. He loved everyone Él amó a todos, without limits sin límites, and without conditions. sin condiciones. But he called them out of their sin. Pero Él los llamó fuera de su pecado.
to believe in him Él los llamó para que creyeran en Él and to follow him. y para que le siguieran. Come, Vengan, follow me. síganme, Come, vengan, follow me. síganme. Leave that life Dejen esa vida and come y vengan and follow me. y síganme. Jesus, Jesús, Emmanuel, Emmanuel, God with us. Dios con nosotros. He lived a life without sin. Él vivió una vida sin pecado. He fulfilled the law, Él completó la ley. something you and I could not do. Algo que ustedes y yo no podíamos hacer. He gave his life Él dio su vida to suffer and die in our place para sufrir y morir en nuestro lugar. as our substitute. Él nos sustituyó. He took our sins upon himself on a cross Él tomó nuestros pecados sobre Él en una cruz. so that when we repent of our sins Para que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros and put pecados our faith in y Jesus, ponemos nuestra fe en Jesús, we are forgiven. somos perdonados, We are saved. somos salvos. He clothes us in his perfect righteousness. Entonces Él nos viste con su perfecta justicia And he restores our communion with God. y restaura nuestra comunión con Dios. Hebrews 4 says, Dice en Hebreos 4, en 4 says that in Christ que en Jesus Cristo Jesús we can come with confidence podemos venir con confianza before the throne of grace. delante del trono de la gracia. And all of this is possible Y esto es posible because Jesus did not stay in the tomb. porque Jesús no se quedó en la tumba. He was raised from the dead 3 days later, Él se levantó entre los muertos 3 días después, conquering the power of sin and death conquistando el poder del pecado y la muerte and opening the door for salvation y abriendo la puerta para la salvación of all that believe. para todos los que han creído. Glorious truth number 1. Verdad gloriosa número 2. He loves us so much. Él nos ama tanto. He wanted to be with us so much Él quería estar tanto con nosotros that he came to us que Él vino a nosotros. in Jesus. En Jesús. Emmanuel, Emmanuel, God with us. Dios con nosotros. He came to save us Él vino a and salvarnos to unite us y a unirnos with the eternal life of God con la vida eterna de Dios. and all that this means for us. Y todo lo que esto significa para And the nosotros. truth Y is, la verdad es if that is all that he did, que si eso es todo lo que Él hizo, and we could be saved and go to heaven when we y die, podemos ser salvos y ir al cielo cuando morimos, to be with him forever, para estar con Él por siempre, it would be sufficient sería suficiente for us to love him para nosotros amarlo and worship y him alabarlo and live for y him vivir por Él and do our best y hacer todo lo mejor que podamos with whatever comes in this world, con lo que pasa en el mundo, in this life. en esta vida. But that's not all he did. Pero eso no es todo lo que Él hizo. I have another glorious truth to Tengo share otra with you. verdad gloriosa que compartir con ustedes. There were also prophecies in the Old Testament Había profecías en el Antiguo Testamento about a time when God would pour his spirit on all his people. a un tiempo en el que Dios iba a vertir su espíritu sobre toda la gente. Even Moses said, Aún Moisés dijo, he was a wise man. él era un hombre sabio. In Numbers chapter 11, En Números 11, he says, I wish that God would put his spirit on all his people. él dice, yo deseo que Dios ponga su espíritu en toda esa gente. The great news is Entonces la verdad, las grandes noticias son later when Jesus came, que cuando Jesús viene luego, on the last night before he was arrested and en crucified, esa última noche él fue arrestado y luego fue crucificado. Jesus began to tell his disciples Entonces Jesús le empieza a decir a sus discípulos that he would die, que él va a morir, that he would be raised to life que again, él será levantado a la vida de nuevo and after y that, después de eso, he would be leaving them sí, él se iría, los dejaría and return to his Father. y que él iría donde su padre. And they didn't understand. Pero ellos no entendían They eso couldn't accept it. y ni tampoco lo podían aceptar. Why would you leave? ¿Por qué nos vas a dejar? How could this come to an end? ¿Por qué va a tener esto un fin? What could they do without him? ¿Qué podremos hacer sin ti? So in John, Entonces Juan, in chapters 14 through 16, de los capítulos 14 a 17, Jesus began to teach them
Jesús les empieza a enseñar about another helper, de otro ayudador a comforter, que les va a confortar, a counselor, que les va a dar consuelo y que les va a dar guianza. the Spirit of truth El Espíritu de la verdad that he would send to be with them que Él va a enviar para estar con ellos after he left. después de irse. He said things like this: Y Él dijo cosas como I esta: will not leave you as orphans. no les dejaré como huérfanos, I will come to you. vendré a ustedes. He said, me and my Father, Mi Padre y yo, we will make our home with you. nosotros haremos nuestro hogar en ustedes. In chapter 16, En el capítulo 16, he said, Él dijo, it's better that I leave you, les conviene a ustedes que yo me vaya, so that I can send the other to you. así que yo pueda enviar a otros sobre ustedes. And he'll guide you into all truth. Y Él les guiará a toda verdad. He'll tell you what is to come. Él les dirá lo que viene. In another place, Y en otro lugar, Jesus said, Jesús dijo, I will clothe you with power from on high. yo los vestiré a ustedes con poder de lo alto. And he was talking about the Holy Spirit. Y Él estaba hablando acerca del Espíritu Santo. Jesus, Jesús, in that physical en body, ese cuerpo físico, could only be in one place at podía a estar time. solo en un lugar a la vez. So it was better for them if he left. Era mejor para ellos si Él regresaba al And the Padre Holy Spirit was sent to y them. venía el Espíritu Santo. So I love what Jesus said about the Holy Spirit. Amo lo que el Señor Jesús dijo acerca del Espíritu In Santo. John 14, En Juan 14, verse 17. verso 17. I just want to read this verse to you. Voy a leer este verso para ustedes. This is awesome. Esto es maravilloso. Jesus said, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he dwells with you and will be in you. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Jesus says, you know him. El Señor Jesús les dijo, ustedes lo conocen. This one that I'm talking about, Este de que yo estoy hablando a ustedes, he says, you know him ustedes ya lo conocen, because he is with you right now. porque Él está con ustedes ahora mismo. Jesus, Jesús, Emmanuel, Emmanuel, God with us. Dios con nosotros. He was there, present, Él estaba ahí presente, speaking to the disciples. hablando a los discípulos. And he says, Y Él les dice, but I will be in you. yo estaré en ustedes. Not only God with us, No solamente Dios con nosotros, but God in us. sino que Dios en nosotros. Christ in us. Jesús en nosotros. Living in every believer Viviendo en cada creyente through the Holy Spirit. a través del Espíritu Santo. That's what the Word says. Eso es lo que la palabra That dice. those who have been saved by grace De esos que han sido salvos por gracia, through faith in Jesus a través de fe en Jesús, receive the gift of the Holy Spirit, reciban el regalo del Espíritu Santo. the Spirit of Christ, El Espíritu de Jesús, the Spirit of truth el Espíritu de verdad, in every believer, cada creyente, everywhere, en todo lugar, all the time. todo el tiempo. Emmanuel, Emmanuel, God with Dios us con nosotros, like never before. como nunca antes, Like never before. como nunca antes. The Word says Dice la palabra, the same Spirit that raised Christ from the dead el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos, lives in you. vive en usted, If you're a believer, si eres un creyente. the same Spirit El mismo Espíritu that raised Christ from the dead que levantó a Jesús entre los muertos, raised you from the dead nos ha levantado a nosotros de entre los and muertos. lives in you. Vive en ti.
The Apostle Paul called this El apóstol Pablo llama esto the guarantee of our inheritance. la garantía de nuestra herencia. And it's not temporary. Y no es temporal, It's permanent. es permanente. Every moment, Todo momento, day and night. día y noche. And think about Y this. piensen acerca de esto. The word says as believers. La palabra dice que a los creyentes, Remember the Old Testament? ¿recuerdan el Antiguo Testamento? Tabernacle? El tabernáculo, Temple? el templo. He says, we are the temples of the Holy Spirit. Dice claramente que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. His presence dwells in us. Su presencia habita en nosotros. Christ in you, Jesús en ti, the hope of glory. la esperanza de la gloria. This is an even greater restoration of our communion Esta es una restauración aún más grande de nuestra comunión with the Lord con Dios, because He's here. porque Él ahora está aquí. We can walk with Him Podemos caminar con Él and talk with y Him hablar con Él anytime, en todo momento, day or night. día o noche. In fact, De hecho, the only obstacle el único obstáculo to our intimacy with para Jesus esta intimidad con Jesús is us. somos nosotros mismos. It's us. Nosotros. He's here. Él está aquí. We can be as close to Jesus. Podemos estar tan cerca de Jesús. We can share our hearts Podemos compartir nuestro corazón and the moments of our lives y with y Him. los momentos de nuestra vida con Él. And we can hear His Y voice. podemos oír su voz And we can follow Him y podemos seguirle as much as we are willing. tanto como que estemos ahí a la par de Él. And oh, the life Y toda la vida, that flows in y us toda la vida que fluye en nosotros, from our intimacy with Jesus. de esa intimidad con Jesús, The power of His el presence. poder de su presencia, The grace that flows in our lives. esa gracia que fluye en nuestra vida. There are 10 sermons I could preach right here Porque podemos predicar tantas razones about the Holy Spirit. del Espíritu Santo. You really want to stay till dinner? ¿Ustedes quieren que hable hasta la cena? We can do it. Podemos hacerlo. Okay? Starting with the day that the church was born. Empezando por el momento en que la iglesia nació. You can read about it in Acts chapter 2 Puede leerlo en Hechos número 2. when the Holy Spirit was poured out on those first believers. Cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes. It didn't look like a little quiet church. No parecía como una iglesia pequeñita y silenciosa. And the promise was fulfilled. Y esa promesa fue cumplida. This promise from Jesus. Esa promesa de Jesús. I'll not leave you as orphans. No los voy a dejar a ustedes I'll huérfanos. come to you. Voy a venir a ustedes. I'll be with you. Estaré con ustedes. Glorious truth number 2. Tenemos otra verdad gloriosa que compartir. Emmanuel, Emmanuel, Jesus Jesús in us en nosotros, by His Spirit, por su Espíritu, always. siempre. The eternal life of God, La luz eterna de Dios, the perfect love of God el perfecto amor de Dios, that flows in us que fluye en nosotros as we spend time with Him. cuando nosotros pasamos tiempo con Él. Peace that surpasses understanding. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Joy that words cannot express. Gozo que las palabras no pueden expresar. A living hope Una esperanza viva for today para hoy and tomorrow y mañana and forever. y para siempre. In us, En nosotros. in your weakness. En tu He debilidad. is strong in Él es you, fuerte in ti. your fear En tu miedo or worry, o preocupación. in the storms of life. En todas las tormentas de la vida. The Prince of Peace lives in you. El príncipe de paz vive en ti. In your discouragement Cuando estás desmotivado or depression, o deprimido, He is the lifter of your head Él es el que levanta tu cabeza and your joy in the morning. y tu gozo en la mañana.
Somebody needs to celebrate Emmanuel this Alguien morning. tiene que celebrar a Emmanuel en esta mañana. When you feel unloved Cuando usted se siente que no es amado or forgotten, o olvidado, the spirit that cries, Abba, Father, el espíritu que clama, Abba, Padre, lives in you. vive en ti. When you're battling with temptation, Cuando estás luchando con tentación, the victorious warrior lives in you. ese victorioso guerrero vive en ti. And greater is he that is in you Más grande es el que está en ti, than he that is in the el world. que está en el mundo. When you feel trapped in the darkness, Cuando te sientes atrapado en la oscuridad, the light of the world lives in you. la luz del mundo vive en ti. When you don't know what to do, Cuando usted no sabe qué hacer, the good shepherd lives in you. el buen pastor vive en ti. And his sheep hear his voice, Y sus ovejas escuchan su voz and they follow him. y le siguen. When the enemy whispers lies to you, Cuando viene el enemigo y a susurrar mentiras a ustedes, the spirit of truth lives in you. el espíritu de la verdad vive en ti. Truth that sets you free, Verdad que te hace libre. and wisdom from above. Y también un conocimiento, una sabiduría de lo alto. When your prayers are weak, Cuando tus oraciones son débiles, the Spirit intercedes for you. este Espíritu Santo intercede por ti. When you are sick, Cuando estás enfermo, the Comforter viene este consuelo and the Healer y este sanador lives in you. que vive en ti. When you're hungry, Cuando tienes hambre, the bread of life lives in you. el pan de vida vive en ti. When you're dry and thirsty, Cuando tienes mucha sed, living water flows in you. el agua de vida fluye en ti. When you're overcome by sin and failure, Cuando has sido vencido por el pecado y el fracaso, anybody been there? ¿alguien ha estado ahí alguna vez? The Spirit of Este grace Espíritu de gracia lives in you. que vive en ti. He is Emmanuel, Él es Emmanuel, God with us. Dios con nosotros. He is the Spirit of Christ. Es el Espíritu de Jesús. He is the great I am. Él es el gran yo soy. He is the King of kings El Rey de and the Reyes. Lord of lords. Señor de He is señores. the Lion of Judah. Él es el león de Judá. And He is Almighty God. Y Él es el Dios todopoderoso. And He lives in you. Y Él vive en ti. Amen. Amén. Can we celebrate Emmanuel Vamos a this celebrar morning? a Manuel. Can we celebrate the gift of the Holy Spirit? Podemos celebrar el regalo del Espíritu Santo. Amen. One thing that a lot of people I've discovered have never been taught Algo que muchas personas han descubierto que nunca se ha enseñado. the Bible calls Jesus the eternal life. Dice que la palabra llama a Jesús la vida eterna. Okay? In other words, En otras palabras, when people say, why does it have to be Jesus? cuando la gente dice, ¿y por qué tiene que ser Jesús? Why couldn't it be that religion or that God or that prophet? ¿Por qué no aquella otra religión o aquel otro Dios o aquel otro profeta? And one of my answers is, Y siempre mi respuesta es, una de mis respuestas, did any of those others die and come back to life? quiero saber si alguno de esos también murió y resucitó. But my other response Y is también tengo otra respuesta. that the word says that Jesus is not a eternal life, he is the eternal life. Porque la palabra de Dios no dice que es una vida eterna Jesús, sino que Él es la vida eterna. And so the only way to have eternal life Entonces la única manera de tener vida eterna is to be united with
the eternal Es life. estar unido con la vida eterna. That is salvation. Y eso se llama salvación. And the reason I share this at the end Y la razón por la que comparto esto al final is because this is life. es porque esto es vida. This is abundant life. Esto es vida abundante. This is eternal life. Esto es vida eterna. What I'm talking about this morning, De lo que hablo en esta mañana. the eternal life of God, La vida eterna de Dios raising us to new life nos levanta a nueva vida and living in us. y viviendo en nosotros. Paul said, I've been crucified with Christ, El apóstol Pablo dijo, he estado crucificado con Jesús. and I no longer live, Ya no vivo yo, but Christ lives in me. mas vive Cristo en mí. The life that I live Que la vida que yo estoy in this viviendo body, en este cuerpo, I live by faith yo la vivo por fe in the Son of God y el Hijo de Dios that lives in me. que vive en mí. Amen. Amén. Are you with me, church? Están aquí, iglesia. Let's stand together. Quedamos juntos, levántenos, por favor. Gracias por ver el canal de YouTube de la Iglesia de la Costa. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido, para alimentar tu fe y animarte en tu vida con Jesús. Además, comparte este video con tus amigos y familiares. Tú nos puedes ayudar a alcanzar más personas con las buenas nuevas de Jesucristo. Si necesitas más información sobre nuestra iglesia, puedes visitar a nuestro sitio de web en iglesiadelacosta.com. También queremos invitarte a visitarnos cualquier domingo a las 10 de la mañana y que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.